Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Padre Miguel A. Pro, mártir. El siervo de Dios, sacerdote jesuita, mártir mexicano. Miguel Agustín Pro Juárez, Padre Pro, nació el 13 de enero de 1891 en la población minera de Guadalupe, Zacatecas, tercero de 11 hermanos e hijo de Miguel Pro y Josefa Juárez. El 19 de agosto de 1911, ingresa al noviciado de la Compañía de Jesús en el Llano, Michoacán, luego de unos ejercicios hechos con jesuitas y de haber madurado lentamente la decisión. Ya la familia había dado antes dos vocaciones religiosas en la persona de dos hermanas mayores de Miguel. Desde pequeño fue virtuoso y alegre. Entró en el noviciado jesuita a la edad de 20 años. Fue exilado durante la Revolución Mexicana. Ordenado en Bélgica en 1925 a la edad de 36. Regresó a México en 1926 sabiendo que la iglesia era perseguida y corría grave peligro. Además sufría del estómago. Ejerció un intenso ministerio bajo persecución hasta que en el 1927 fue acusado, falsamente, de estar involucrado en un atentado contra el dictador. Antes de que lo fusilaran perdonó a los verdugos. Murió, como muchos otros mártires mexicanos, gritando, ¡Viva Cristo Rey! A partir del año 1825, el gobierno mexicano estuvo gobernado por hombres anticatólicos que quisieron exterminar la fe del país. Los buenos sacerdotes, religiosas y laicos tuvieron mucho que sufrir. Algunos murieron mártires, entre ellos nuestro querido y venerable Padre Pro. ¿Quién es el Padre Miguel Pro? Miguel Agustín Pro nació el 13 de enero de 1891, de una familia acomodada. Su padre era ejecutivo en una pequeña villa minera en el estado de Zacatecas. A pesar de ello, Miguel creció con un corazón sencillo y libre de prejuicios. Lo que más añoraba, cuando niño, era el recorrer las minas para poder compartir con los trabajadores. Desde pequeño se distinguió por un gran sentido del humor. Era un verdadero cómico por naturaleza, lo cual le ayudaría enormemente en su ministerio sacerdotal. Antes de terminar sus estudios, Miguel comenzó a trabajar con su padre en la oficina de la mina. Allí sus talentos naturales se fortificaron y aprendió a hacer muchas cosas ya que captaba con gran facilidad los detalles. Podía, por ejemplo, escribir 100 palabras por minuto. Se hizo amigo de los mineros y pudo captar su modo de hablar y comportarse, que se diferenciaban mucho de los de su propia casa. En este amor a los pobres se ve la mano de Dios, ya que, años más tarde, siendo perseguido por las autoridades, el Padre Pro utilizaría todo lo aprendido en la niñez para defender a Dios y a la Iglesia. Un talento que Miguel adquirió desde muy temprana edad fue el de caricaturista. Era capaz de captar, de manera exagerada, las peculiaridades en las caras de la gente. También aprendió a tocar la guitarra y el mandolín. Miguel amaba a su familia, especialmente a sus dos hermanas, las cuales entraron a la vida religiosa. Esto enfureció a Miguel. Viendo cuánto había afectado a Miguel la entrada de sus hermanas al convento, su mamá decidió invitarlo a un retiro. De allí salió Miguel transformado y decidido a ser sacerdote jesuita. El 11 de agosto de 1911 entró al seminario de El Llano, Michoacán. Tenía 20 años. En esta época contrajo una enfermedad mortal, la cual supo siempre ocultar muy bien detrás de su rostro alegre. A pesar de sus comedias y gran sentido del humor, Miguel fue un novicio y religioso grandemente observador de la regla y de sus estudios. La persecución no detiene su vocación. En una ocasión fue preciso que todos escaparan del seminario debido a la persecución contra la Iglesia. Aquí comienza el capítulo en la vida de Miguel Pro como héroe de la fe y genio en escurrirse de los opresores, para poder cumplir cabalmente su vocación sacerdotal. El riesgo se convirtió en el estilo de vida de los sacerdotes y religiosos de México, ya que incluso se había prohibido la celebración de la Santa Misa. Muchos fueron encarcelados, torturados y expulsados del país. Muy pronto, Miguel junto con otros seminaristas, recibieron la noticia de que debían marcharse y continuar sus estudios en California. Fue entonces la última vez que Miguel vio a su mamá en este mundo. Después de un tiempo, Miguel y sus compañeros embarcaron para España, en donde estuvieron 5 años. Una úlcera estomacal, la oclusión del píloro y toda la ruina del organismo hicieron prever un desenlace rápido al final de sus estudios en Bélgica. Los dolores no cesan, que escribe en una carta íntima. Disminuyo de peso,
200 a 400 gramos cada semana, y a fuerza de embaular porquerías de botica, tengo descarriado el estómago. Las 2 operaciones últimas estuvieron mal hechas y otro médico ve probable la cuarta. Luego detalla el insoportable régimen dietético que se le hace sufrir. Su organismo se reduce a tal extremo que sus superiores en Enghien tratan de apresurar el regreso a México, para que la muerte no lo recoja fuera de su patria. En esta situación realiza su anhelo de viajar a Lourdes, al pie del Pirineo, donde espera una intervención de la Virgen que le devuelva las fuerzas que necesitará en México para ayudar a los católicos entonces vejados por una persecución. La prisión, el fusilamiento y el destierro están a la orden del día. De la visita a la célebre gruta, escribe, ha sido uno de los días más felices de mi vida. No me pregunte lo que hice o qué dije. Solo sé que estaba a los pies de mi madre y que yo sentí muy dentro de mí su presencia bendita y su acción. Esa experiencia mística es para leerse entera en su vida. Sabemos por ella que la Virgen le prometió salud para trabajar en México. El exorbitante trabajo que tuvo los meses que vivió en la capital desde su llegada en julio de 1926, realizado además mientras huía de casa en casa para despistar a los sabuesos que seguían sus pasos, no hubiera podido ser ejercido por un individuo de mediana salud, y menos por uno tan maltratado como Miguel Agustín, de no haber sido por la intervención de la Madre de Jesucristo. Fue ordenado sacerdote el 31 de agosto de 1925. Regresó a una iglesia de catacumbas. El padre Pro regresó a un México devastado. El pueblo cristiano resistía los abusos de gobierno, ante lo cual el presidente Calles había decidido gobernar con mano de hierro. Llegó, pues, a la capital, ciudad que se convertiría en su parroquia y cuyos parroquianos vivirían como en catacumbas, siempre en secreto, en escondite continuo, huyendo de la policía. Lo primero que hizo fue encontrar a su padre y a sus hermanos. Luego planeó la orientación del terreno y el método de operación. Y, enseguida puso manos a la obra. Implementó cada truco que había aprendido, cada disfraz para poder llevar a Cristo a las almas en medio de la severa persecución. Le era necesario estar en continuas artimañas para lograr evadir a la policía. Organizó estaciones de comunión a lo largo de toda la ciudad. Estas eran casas donde los fieles venían a recibir al Señor en la Eucaristía. Los primeros viernes, el número de comuniones sobrepasaba los 1,200. Se celebraban misas por toda la ciudad antes del amanecer, se apostaban vigilantes por si llegaba la policía, con claves que cambiaban constantemente, etc. Se juntaban los ricos y los pobres en unos cuartos pequeños para adorar al Señor y recibirlo de manos de los sacerdotes. Los que querían confesarse, tenían que llegar a los lugares señalados, antes de la misa, algunas veces a las 5:30 de la madrugada. Era realmente una iglesia de catacumbas, como la de los primeros cristianos. Un verdadero testimonio de la fe. Respecto a la grave enfermedad que padecía el padre Pro y que incluso lo había llevado a hospitales y casas de convalecencia, le escribe a su superior provincial, aquí el trabajo es continuo y arduo. Únicamente puedo admirarme del gran jefe que me permite llevarlo a cabo. ¿Enfermedad? ¿Quejas? ¿Qué si me cuido? Ni siquiera tengo tiempo para pensar en semejantes cosas, y a la vez me siento tan bien y tan fuerte, que de no ser por pequeñísimos atrasos, bien podría seguir así hasta el fin del mundo. Estoy disponible para cualquier cosa, pero, si no hay objeción, solicitaría el poder quedarme aquí. En este escrito se nota el gran amor que animaba el corazón del Pro, la dependencia de Dios, el olvido propio en medio del dolor físico y del peligro, el celo por el Señor y por su gente, y su obediencia a los superiores, representantes auténticos de la voluntad divina para un religioso. El presidente Calles y la policía trataban de acabar con estas organizaciones secretas, arrestaban a los católicos practicantes y en especial a sus líderes, los torturaban y mataban. Ante la persecución, el padre Pro nunca dejó su ministerio sacerdotal. Se valía de sus dones y, sobre todo, de su profunda fe para continuar valientemente su ministerio. Hacía unas maniobras que desconcertaba a la policía. He aquí algunas. Y, mientras la policía lo buscaba de casa en casa para matarlo, él, muy campante, estaba en un teatro dictando conferencias espirituales a más de 100 muchachas del servicio. Y ninguna de ellas contó a nadie dónde estaba el padre Pro. 2. Iba el padre Pro en un taxi. De pronto se dio cuenta de que la policía lo venía persiguiendo en otro carro. Siga usted su viaje, sin detenerse, dijo al taxista, que yo me lanzo a la calle. Y así lo hizo.
pero para disimular el porrazo que se daba, echó luego a andar por la calle con caminado de borracho y diciendo palabras sonoras. La policía creyó que era un verdadero borracho y siguió adelante. Solo unos minutos después se dieron cuenta los agentes de que el tal borrachito era el padre Pro, y se devolvieron corriendo, pero ya se les había escapado. 3. Un día en plena calle se dio cuenta de que unos policías venían en su busca. Entró entonces a una farmacia y, tomando del brazo a una hermosa señorita, le dijo: «Diga que es mi novia, porque, si no, me echan a la cárcel». La señorita aceptó, y la policía al verlo del brazo con una muchacha, él iba vestido de civil, creyó que este no podía ser el padre que ellos buscaban. Unos momentos después llegó el sargento y al describirle ellos cómo era el novio, les gritó furioso: «Pues ese es el cura Pro». Corrieron a prenderlo, pero ya se les había escapado otra vez. 4. Estando el padre Pro en un alto edificio, presidiendo una reunión de muchachos de Acción Católica, cuando menos pensaron, se hallaron con que la policía había rodeado el edificio. El padre se escondió en un armario en el preciso momento en que entraba al salón el coronel, con 2 pistolas en las manos, preguntando por el cura Pro. Los muchachos le dijeron que ellos no sabían dónde estaría dicho sacerdote, pero el militar, lleno de furia, les gritó: «Tienen un minuto para que me digan dónde está ese padre, o los mato a todos». Mas en ese momento sintió que le colocaban un cañón frío en la nuca. Era el padre Pro, que había salido del armario. El padre Pro rezando antes de ser fusilado. Dice: «Señor, tú sabes que soy inocente. Perdono de corazón a mis enemigos». El padre Pro fusilado. El padre Pro, momentos antes de ser fusilado, extendió sus brazos en cruz. Tenía un rosario en una mano y un crucifijo en la otra. Exclamó: «¡Viva Cristo Rey!». «Suelte esas pistolas o muere», le dijo el padre. El coronel, tembloroso, soltó las pistolas que fueron recogidas por los muchachos. «Ahora ustedes huyan», gritó Miguel Pro a los jóvenes. Y estos salieron apresuradamente a esconderse y salir luego por los subterráneos del edificio. Luego el padre dijo con tono picaresco: «Y usted, señor coronel, vuélvase, para que vea con que lo puse manos a lo alto y lo desarmé». El coronel dio media vuelta y vio con gran humillación que el cañón frío que había sentido con miedo en la nuca era el pico de una botella vacía. Con una simple botella vacía había desarmado el padrecito a un coronel que llevaba en sus manos pistolas cargadas. Un mártir mexicano para la iglesia. El movimiento tenía como líder principal al PPRO y como lema: «Viva Cristo Rey». Así, en medio de escondites, incertidumbres, luchas, miedo, fe, valentía, dolor, transcurrió cerca de año y medio. El presidente Calles lo mandó arrestar, acusándolo de haber sido responsable de un complot y de atentados y acciones revolucionarias contra el gobierno, siendo todo ello absolutamente falso. Al final, para evitar que mataran a varios católicos que tenían presos, el padre Pro se entregó a la policía, lo encarcelaron y le dieron sentencia de muerte. El 23 de noviembre de 1927, camino al lugar de fusilamiento, uno de los agentes le preguntó si le perdonaba. El padre le respondió: «No solo te perdono, sino que te estoy sumamente agradecido». Le dijeron que expusiera su último deseo. El padre Pro dijo: «Yo soy absolutamente ajeno a este asunto. Niego terminantemente haber tenido alguna participación en el complot. Quiero que me dejen unos momentos para rezar y encomendarme al Señor». Se arrodilló y dijo, entre otras cosas: «Señor, tú sabes que soy inocente. Perdono de corazón a mis enemigos». Antes de recibir la descarga, el Pro oró por sus verdugos: «Dios tenga compasión de ustedes», y también los bendijo: «Que Dios los bendiga». Extendió los brazos en cruz. Tenía el rosario en una mano y el crucifijo en la otra. Exclamó: «¡Viva Cristo Rey!». Esas fueron sus últimas palabras. Enseguida, el tiro de gracia. Oración a Beato Miguel Agustín Pro. Palabra del Señor ya rubricada. Es la vida del mártir, ofrecida como prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida. Fuente de fe y de luz es su memoria, coraje para el justo en la batalla. Del bien, de la verdad, siempre victoria. Que, en vida y muerte, el justo en Cristo haya. Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado, fuego lento de amor que en la alegría de servir al Señor es consumado.
Concédenos, oh Padre, sin medida, y tú, Señor Jesús crucificado, el fuego del Espíritu de vida, para vivir el don que nos has dado. Amén.